Y recordemos que seguimos en alerta. Las emergencias todavía se siguen registrando, las fuertes lluvias, la activación de quebradas, desborde de ríos. Entonces, las autoridades, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos? Tenemos entendido que están viajando región por región. Vamos a recibir al ministro de Trabajo, Alfonso Adriancén, está con nosotros esta mañana. Él ha realizado un proceso de supervisión en Cieneguilla, en la capital del país. Ministro, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Noemí, Carlos, saludos a todos. Muy buenos días. Muchas gracias, ministro. En principio, quisiéramos consultarle sobre lo que ha podido encontrar en Cieneguilla. Entendemos que usted ha recorrido esta zona. ¿Cuál es el balance que puede hacer después de esta supervisión? Bueno, lamentablemente estamos afrontando una crisis dinámica, es decir, nuestras evaluaciones durante los días van avanzando en la medida que la naturaleza también lo hace. Así que debemos tener constante supervisión sobre las zonas. Estamos teniendo una comunicación con las autoridades locales, que son quienes conducen las acciones de defensa civil en cada uno de los distritos. Hemos visitado Río Seco, hemos conversado con el alcalde Chávez, tomamos conocimiento directo de los damnificados y ayer sábado hemos estado con ellos compartiendo un poco su malestar, pero también iniciando obras de acción con maquinarias, con agua, con medicinas y una serie de implementos que ellos ya requerían. ¿Cómo podría calificar la magnitud de los daños y qué tipo de necesidades también tienen los pobladores afectados y cómo reciben esta ayuda que les están brindando? Ministro, muy buenos días. Bueno, lamentablemente la situación desborda. Hay muchos focos de acción, muchos focos de atención. Estamos haciendo un despliegue a nivel nacional, todos los miembros del gabinete, conducidos con la presidenta, bajo indicaciones técnicas del INDECI. Nos estamos desplazando. La población obviamente al principio tenía desconfianza, tenía ciertos prejuicios, pero yo al menos lo que he vivido ya en Cieneguilla ayer ha sido un clima mucho más cordial. La gente está también apoyando, los propios vecinos apoyan a los que están más afectados, y eso es muy importante porque ya estamos viendo un clima diferente para atender una crisis que en realidad nos afecta a todos. Y en realidad, ¿cuál va a ser ese apoyo que se va a brindar a la ciudadanía que tanto lo espera? Hay mucha gente que lo ha perdido absolutamente todo, ya no tiene su negocio, su puesto de trabajo. Desde su sector, ¿cuál es la ayuda que se va a enviar a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones que lamentablemente han sido afectadas por las lluvias? Nosotros contamos felizmente con un programa que ya lleva varios años funcionando, que se llama Trabaja Perú, se llamaba Trabaja Perú y se llama Lurawi Perú. En él ya se tenía proyectado 140.000 empleos temporales para todo el año. Actualmente, bajo el sistema de la delegación de facultades, se ha realizado una demanda adicional por 115 millones más, lo cual va a permitir ampliar 50.000 empleos temporales. ¿Qué ocurre? A través de lo que ha ocurrido ahora con la crisis, entonces se está haciendo un direccionamiento más específico a las áreas en donde se ha generado precisamente la catástrofe. Coordinadamente con los alcaldes, ellos nos hacen los requerimientos y estamos calculando que estaríamos cubriendo 111 distritos para 20 regiones del país. Y ahí tendríamos solamente ahí para atender zonas afectadas 9.000 empleos temporales que ya algunos alcaldes ya han tenido la acción inmediata de requerirlo. Esto entonces implica que se va a dar más trabajo temporal a las personas que precisamente viven en las regiones más afectadas por las lluvias y los huaicos. Sí, porque la mayoría de los afectados son gente informal, es gente que no tiene empleador. Y su trabajo es salir a la calle, vender algo, retornar o ser obreros, pero les es difícil salir de sus casas actualmente por cuestiones que tienen que atender a su familia y tienen que atender a la reconstrucción de sus propios hogares. Entonces lo que estamos haciendo es coordinadamente con los alcaldes, se les está asignando fondos de transferencia para el empleo temporal de los propios vecinos. Esos propios vecinos lo que tienen que hacer es, a través de la organización distrital, se van a dedicar a obras menores que van a permitir también recuperar la normalidad en estas zonas que han sido afectadas. ¿Y cómo se va a hacer la contrata, ministro? Porque en realidad hay que poner las cosas claras, ¿no? Van a poder
participar o ser parte de este programa integrantes de una misma familia? ¿Cómo es que se va a hacer la evaluación? ¿Cuál sería el perfil de la persona que va a laborar de forma temporal? Para este caso específico que estamos hablando, que es la atención de zonas en desastre, la condición sine qua non es tener una familia o ser parte de una familia que ha sido afectada. Quienes conocen esto, evidentemente esta información de primerísima mano la tienen los propios alcaldes. De acuerdo a ello, entonces se hacen estimaciones para afrontar cómo cada familia debe participar de una manera u otra con un empleo temporal y ser supervisados también por el programa Lurawi Perú, porque no se trata solamente de transferir y deshacernos del problema, hay que estar también atendiendo, y yo mismo personalmente voy a asistir cuando ya inicien obras, por ejemplo, en el mismo Río Seco. ¿Cuánto tiempo dura, ministro, este trabajo temporal y cuánto ganan las personas que acceden a este beneficio de Lurawi Perú? Hay jornales distintos, porque también hay actividades distintas, hay labores de pintado, de arreglo de veredas, mejoramiento de pistas, es todas estas acciones que tienen que ver con el mejoramiento de un área que ha sido devastada. Evidentemente saben que hay una parte que tiene maquinarias, que ya requiere un personal mucho más especializado, pero en la parte central de obreros se contrata a personas bajo un nivel de jornal, aproximadamente son 50, 45 soles que se están destinando a las personas por la jornada, pero también se está buscando beneficiarlos en torno a la difícil situación que se está viviendo. Dentro de ello, las actividades tienen un periodo de 1, 2 o 3 meses, dependiendo de la magnitud del pedido que hacen los alcaldes. Ministro, permítame cambiar de tema porque en realidad ya se han cumplido 100 días del periodo de gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué experiencias sacamos teniendo en cuenta que ha estado marcada por una crisis política, crisis social, emergencias incluso? En estos 100 días, ¿qué es lo que se ha aprendido y qué es lo que se debería mejorar? Desde el inicio de la gestión ha habido una crisis política, eso es evidente, lo hemos vivido en calles, en carreteras. Ha habido quizás una incomprensión sobre la magnitud de lo que debía hacerse. La presidenta es una presidenta constitucional, es producto de una sucesión y un orden de derecho luego de los sucesos del 7 de diciembre. La experiencia que yo vivo al interior del gabinete es una experiencia de mucha unión, de trabajo concertado, de ganas por resolver problemas que han sido durante mucho tiempo detenidos y no han sido atendidos con corrección. ¿Alguna autocrítica, ministro? Sí, claro, o sea, siempre todos tenemos que tener la autocrítica por delante, todo funcionario tiene que tener siempre en perspectiva de que uno genera acciones que muchas veces no benefician a todos o perjudican a algunos y se generan críticas, pero lo importante es centralizar todo lo que hemos estado viviendo. Yo creo que superada o aminorada la crisis política, ahora tenemos que atender a una situación mayor, es una crisis del clima, una crisis que afecta por razones de la naturaleza. Frente a esto yo me he permitido decir que no es posible que tengamos divisiones. Hoy hay miles de peruanos que están damnificados y ya no caben lamentos. Tenemos que hacer acciones concretas, directas e inmediatas. Por eso es que estamos ahora en esta acción y la estamos conduciendo nosotros mismos, directo. Muy bien. Ministro, muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy amable. Alfonso Adriancén, ministro de Trabajo, nos acompañó en esta edición. Vamos de inmediato a escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos.